Pues mis amados, estamos hablando en estos días acerca de nuestro amado el Espíritu Santo, nuestro amigo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué es importante conocer cómo funciona la deidad de Dios? ¿Quién es que hace? Dice la palabra de Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, sino alábese esto el que quiere alabarse, en entender y conocer que yo soy Jehová. Una de las cosas que Dios quiere es que nosotros entendamos quién es Dios y qué hace, ¿cierto? Y cómo es la Trinidad. Por eso, mis amados, necesitamos conocer al Espíritu Santo. El título de la palabra en esta mañana es: ¿por qué necesitas ser amigo del Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos ser amigos del Espíritu Santo? Recuerda, los seres humanos necesitamos conocer razones para hacer las cosas. Por eso dice la palabra que si no fuésemos como niños, no podríamos entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo es un niño? Un niño dice: ¿y por qué? ¿No es así? Los niños pequeños: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces la palabra es: ¿por qué necesitamos ser amigos del Espíritu Santo? Ahí donde tú estás, inclina tu rostro y vamos a orar en esta mañana para que la palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompa la roca, que cambie tu vida, transforme tu mente y traiga un avivamiento a tu vida y a tu casa. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por lo fiel que tú eres, mi Rey de la Gloria. Venimos en esta mañana a recibir la impartición de tu palabra. Señor, y en esta hora te pedimos que todos nuestros sentidos estén atentos a tu palabra. Reprendemos todo sueño, toda pereza, toda apatía, todo agobio de las tinieblas. Y te pedimos que por tu Santo Espíritu nuestros sentidos estén ejercitados para recibir la palabra que viene de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Por qué necesitas ser amigo del Espíritu Santo? El domingo pasado, en el canal nacional, dieron un reportaje de cómo una mujer había sido asesinada. Y supuestamente la asesinó la mejor amiga. Y dice: ¿y esto qué pasó si era la mejor amiga? Se unió la mamá y la hija para asesinar a la mejor amiga de la mamá. Esto es impactante. Pero mis amados, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios y hablamos de un ser que es fiel por naturaleza. En Él no hay engaño. En Él no hay sombra de variación para que nosotros temamos y no querramos ser amigos del Espíritu Santo. Mis amados, ser amigo del Espíritu Santo es una necesidad, es una prioridad. Ser amigo del Espíritu Santo, conquistar la amistad del Espíritu Santo, es algo que tenemos que tener en primer lugar. ¿Por qué? Porque un amigo no se hace de la noche a la mañana, ¿no es así? Se necesita cultivar una amistad. Así que como lo hacemos con los seres humanos, necesitamos cultivar la amistad con el Espíritu Santo. Ahora, nosotros sabemos cómo vivir con las personas. Con el tiempo las conocemos, ¿no es así? El esposo conoce a la esposa conoce al esposo y la esposa le dice: no le diga nada. Le dice al hijo: espere que el papá coma, y luego se le dice: no le diga nada, ahorita está bravo. O ahorita está brava. Es decir, aprendemos a conocer las personas y con el tiempo sabemos cómo reaccionan. Ahora, mis amados, pero no sabemos relacionarnos con el Espíritu Santo. ¿Qué desea el Espíritu Santo? ¿Qué le agrada? ¿Qué le gusta a nuestro Dios? Mire lo que dice Miqueas capítulo 6, 8, ¿cierto? Ahora, como dicen por ahí, ¿Miqueas o no Miqueas? Dice así: ya se te ha declarado lo que es bueno,
Ya se te ha dicho lo que Dios espera de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Dios exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con Dios. Mire, tres cosas. Y Andrés, por favor, ayúdeme a buscar ahí la NTV, por favor. Miqueas 6:8 NTV. Dice así: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. El Señor nos dice en esta mañana lo que es bueno para Dios y lo que Dios exige de nosotros. Dice que hagas lo correcto. ¿Cuántos sabían que a Dios le gusta que hagamos lo correcto? Que ames la compasión, ¿cierto? Y que camines humildemente con Dios. Dios quiere que caminemos con Él, que andemos con Él, que sigamos las pisadas del Maestro. Eso es lo que Dios le agrada. Por eso, si en esta mañana hay alguien que dice: ay, es que yo no sé lo que Dios quiere, por favor, ahí déjeme el versículo. Yo no sé lo que Dios quiere de mí, yo no sé qué hacer. Pues aquí está la palabra: que hagan lo correcto. Por ejemplo, una de las cosas correctas es venir en el día del Señor a la casa de Dios. Eso es lo correcto para Dios, ¿cierto? Y dice que ame la compasión, que seas compasivo, que seas bueno, porque Dios es bueno, y que camines humildemente ante Él. Mis amados, estas tres cosas Dios quiere que nosotros hagamos, ¿cierto? Que hagamos lo correcto, que tengamos compasión y que caminemos humildemente con Dios. Recuerda lo que dice la palabra. Dice: y Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. ¿Te imaginas que entre nosotros haya un Enoc de este tiempo? ¿Qué pasó con la hermana Cleo? No, el Señor se la llevó. El Señor se la llevó. ¿Dónde está? No, Él se la llevó. ¿Por qué? Porque Dios dijo: me gusta tanto la amistad de Cleo. Es recta, es transparente. Por eso me la voy a traer a casa, que viva conmigo. Eso le pasó a Enoc porque caminó con Dios. Ahora, mis amados, por la palabra vemos que el Espíritu Santo le agrada que tú le sigas. Cuando Israel salió de Egipto, dice la palabra que en el desierto había una columna que los guiaba de día y una columna de fuego que los guiaba en la noche. Esa columna es símbolo del Espíritu Santo. La paloma, la columna, el humo, el fuego es símbolo del Espíritu Santo. Dice aquí, entonces, dice Éxodo 40, 36 y 37, dice: cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y le seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. ¿Quién guiaba en el desierto al pueblo? La nube. Una nube en el día y una columna de fuego en la noche. Y si la nube estaba quieta, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Estar quietos. Pero si la nube se levantaba, decía: aquí tenemos que ponernos de pie, tenemos que alistarnos porque llegó el momento de partir. Ahora, ¿a dónde los iba a llevar esa nube? ¿A dónde los conducía? Pues, mis amados, a la tierra prometida. De la misma manera, eso quiere el Espíritu Santo hacer contigo. Por eso quiere que lo sigamos. Que sigamos al Espíritu Santo, porque Él quiere hacer lo mismo con nosotros, llevarnos a sus bendiciones, llevarnos a sus promesas, llevarnos a conquistar y avanzar. Mis amados, el Espíritu Santo busca a alguien que quiera seguirlo, porque Él nos quiere llevar a la bendición. Desafortunadamente en este tiempo dice la gente: ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Para donde mejor le parezca. Pero muy pocos dicen: no, yo sigo al Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo viviendo dentro de mí y camino con Él. Ahora, si tú confías en el Espíritu Santo, Él te va a llevar al valle de la bendición.
Ahora la pregunta es, ¿cómo seguir al Espíritu Santo? ¿Cómo ir tras el Espíritu Santo? Mire lo que dice Amós 3:3. Dice, ¿andarán juntos si no estuvieren de acuerdo? Es decir, tenemos que estar de acuerdo con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo para poderle seguir. Mis amados, un día los discípulos de Jesús se pusieron muy tristes con él por algo que les dijo Jesús. Mire, ¿por qué se pondrían tristes los discípulos? Juan 14, 15 al 17. En la Nueva Traducción Viviente dice así: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le busca ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. Y después estará en ustedes. Entonces, mis amados, vemos aquí que en el tiempo de Jesús y antes de Jesús, el Espíritu Santo andaba con la gente. La nube iba adelante y la gente lo seguía. La columna de fuego iba de noche y la gente lo seguía. Pero después de que Jesucristo vino a esta tierra, murió y resucitó, Él dijo, yo me voy a ir, pero les voy a enviar otro como yo, otro consolador, el Espíritu de verdad, ¿cierto? Para que ya no esté entre ustedes, sino viva en ustedes. Por eso dice allí, 1 Corintios 3:16, Nueva Traducción Viviente, dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en nosotros? Ahora, en este tiempo, después de que Jesús subió al cielo, ahora nosotros somos templos del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos sabían que el Espíritu de Dios vive en ti? Que tú eres morada para Dios, que tú eres casa para Dios, que el Espíritu de Dios mora en ti. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo caminamos. Ahora, cuando la Biblia dice que Jesús les enviaría a otro consolador, le está diciendo otro igual a Jesús. Y aquí hay una revelación bien clara, porque algunos dicen, uy, a mí me hubiera gustado estar con Jesús o vivir en el tiempo de Jesús o caminar con Jesús. Pero mis amados, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es otro igual como Jesús. Ese consolador es otro igual a Jesús. La misma experiencia que tuvieron los discípulos con Jesucristo, esa misma experiencia la podemos tener nosotros con el Espíritu Santo. ¿No le parece precioso? La misma experiencia que tuvieron los discípulos andando con Jesucristo, esa misma experiencia la podemos tener nosotros permitiendo que el Espíritu Santo viva en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo es uno igual a Jesucristo. Así como Jesús le dio sentido y propósito a la vida de los discípulos, eso mismo hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos da vida, nos da sentido y propósito a nuestro caminar diario. Ahora la pregunta, ¿por qué algunos se sienten agobiados? ¿Por qué algunos se sienten tristes, confundidos? ¿Saben por qué? Porque de alguna manera han contristado o han apagado el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Porque una persona que tiene el Espíritu de Dios viviendo en ella, esa persona tiene vida, está feliz, siente la paz, siente el gozo del Espíritu Santo, se siente lleno porque el Espíritu de Dios está en esa persona. Ahora, Jesucristo tenía la respuesta para todas las preguntas de los discípulos. Mira, los discípulos tuvieron la oportunidad de ver los milagros que hacía Jesús, ¿cierto? Y no solamente de ver los milagros, sino después de ver los milagros hacerle preguntas. Cuando había dificultades, siempre iban y corrían a Jesucristo. Pues mis amados, hoy tenemos lo mismo por medio del Espíritu Santo. Él nos guía, Él nos comunica, nos enseña, nos responde las preguntas que nosotros le hagamos. El problema es que nosotros no sabemos preguntarle al Espíritu Santo o no le queremos preguntar porque ya tomamos una decisión.
Porque ya tomamos una determinación. Recuerda allí en la lectura de Jeremías, los últimos que quedaron vivos allá, después de que vino Nabucodonosor y arrasó a Jerusalén, vinieron a Jeremías, le dice: mira, Jeremías, habla con Dios, porque nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que Dios nos diga. Y en el siguiente capítulo dice: no haremos eso. Ahora, ¿por qué esta contradicción? Si hoy le están diciendo, lo que Dios nos diga lo vamos a hacer, y luego al otro día dice, no lo vamos a hacer. ¿Sabe por qué? Porque ya habían tomado una determinación en su corazón. Y una persona que ya ha tomado una determinación en su corazón no se deja guiar por el Espíritu Santo. No permite que el Espíritu de Dios obre en su vida. Ahora, mis amados, hoy tenemos nosotros la misma bendición que tuvieron los discípulos con Jesucristo. Jesucristo los guió, los encaminó, les proveyó. De la misma manera, el Espíritu de Dios nos guía, nos encamina, nos provee, nos da todo lo que necesitamos y nos contesta todas las preguntas que le hagamos. Ahora, mis amados, hay algunos dicen que cuando Dios calla, y mi amado, Dios nunca calla. Él siempre está hablando. El problema es que nosotros ya tomamos determinaciones y por eso no escuchamos la voz de Dios. Ahora, vamos a el título de la prédica en esta mañana. ¿Por qué necesitamos ser amigos del Espíritu Santo? Algunos en lo natural dicen, hágase amigo de Él porque tiene carro y lo lleva y lo transporta, porque le comparte la lonchera. Es decir, hay una motivación. Y déjame decirle que también es lo mismo con el Espíritu de Dios. Tiene que haber una motivación más grande que una lonchera, ¿cierto? O que un transporte. Tiene que haber algo más grande para que nosotros entendamos que necesitamos ser amigos del Espíritu Santo. Y lo primero es que el Espíritu Santo nos guía y sabe lo que es mejor para nosotros. El Espíritu Santo nos guía y sabe lo que es mejor para nosotros. Ahora, eso fue lo que fue Jesucristo para sus discípulos. Los guió y lo encaminó y le mostró lo que es mejor para ellos. De la misma manera ahora hace el Espíritu Santo. Nos guía, nos encamina y nos muestra lo que es mejor para nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo que nos muestra o nos da el Espíritu Santo al comenzar no es tan grande. Lo de afuera parece mejor. Lo que ofrece el mundo parece mejor. Por eso algunos se desvían y se confunden. Algunos tienen dos trabajos. Uno le sale un trabajo aquí y le sale preséntese mañana a los dos. Y ¿sabe qué es lo único que la gente pregunta? ¿Cuál me paga más? Y al que se fue solamente duró una semana y lo sacaron. Porque no preguntó al Espíritu Santo: Señor, ¿qué tú tienes para mí? Estaba escuchando en estos días un testimonio impactante de una persona que se fue para los Estados Unidos. Empezó a trabajar como hacen todos los latinos. ¿En qué trabajan los latinos en los Estados Unidos? En lo que salga. En lo que salga. Ahí les toca empezar a trabajar. Y él empezó a trabajar en una cadena. Y le pagaban muy poco la hora. Y él sabía y escuchaba que en otros le pagaban un poco más, casi el doble. Y empezó ahí a trabajar, pero agobiado. Y dice que estaba ahí porque lo pusieron a barrer y a trapear. Y dice que estaba ahí barriendo y trapeando. Y entonces estaba ahí agobiado diciendo, ¿yo qué hice? ¿Por qué me vine para acá? Allá en Colombia no barría. Allá en Colombia yo dirigía y mandaba y llegaba a la hora que quería. Y aquí me toca empezar desde barrer y limpiar. Y le dice el Espíritu de Dios: te traje como un José, porque te voy a llevar de lo más pequeño a lo más alto y te voy a bendecir. Y entonces dice que empezó a trabajar. Y en esta cadena han venido los jefes a mirar el negocio cómo va. Y dice que las 3 veces los jefes lo han felicitado al único que felicitan. Y le han dicho: le vamos a subir un poco más.
Le vamos a subir un poco más. Le vamos a subir un poco más. Y dice que la última vez fue esta semana que pasó. Y dice que la administradora lo mandó para allá por detrás, allá donde nadie lo veía. Pero allá lo vio el dueño. Y le dijo, este muchacho me le sube más el salario. Jóvenes como estos que necesitamos. Mi amado, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Que él halló gracia delante de los jefes porque escuchó la voz del Espíritu Santo. Pero algunos no escuchan la voz del Espíritu Santo, sino la voz del amigo, la voz del hombre, ¿cierto? La voz de dónde le pagan más, dónde tal cosa. Y luego van y se estrellan porque no escucharon al Espíritu de Dios. No percibieron la voz del Espíritu Santo y ahí fallaron. Por eso tenemos que escuchar la voz de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos guía a toda verdad. Dice Romanos 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y aquí no hay ningún cabrito. Aquí todos somos corderos, ovejitas del redil de Dios. Por eso somos guiados por el Espíritu de Dios. Pero algunos viven en esa lucha. En estos días me contaba un sueño a alguien y decía, yo soñé que veía una ovejita. Y luego veía que veía un macho cabrío. Y unas veces veía una oveja y otras veces un macho cabrío. Y yo le dije por el sueño, ese macho cabrío eres tú, pero esa oveja también eres tú. Y algunos creen que la vida es así. A veces se comportan como macho cabrío. ¿Qué simboliza el macho cabrío en la Biblia? El mismo Satanás, ¿cierto? ¿Qué simboliza la oveja? Dice la palabra que Jesucristo como oveja fue llevado al matadero. Y algunos quieren un día andar como machos cabríos, como hijos del diablo, y al otro día quieren vivir como hijos de Dios. Y así no funcionan las cosas. Así tú no puedes escuchar la voz del Espíritu Santo. Mira lo que dice Mateo 4:1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice la palabra que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser puesto a prueba por Satanás. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Que el Espíritu Santo hace con nosotros lo que Él necesita hacer. Él nos lleva a donde más nos conviene estar. Él hace con nosotros aún lo que más nos conviene, aún la partida de un ser querido. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo hace con nosotros o nos lleva a donde más nos conviene estar. Por ejemplo, nos lleva a conocer la persona que Dios tiene para nosotros. Por eso tú no necesitas, para buscar compañero, compañera o esposo o esposa, ni subir ahí tu hoja de vida en estas páginas de las redes sociales, o andar en discotecas o en bacanales para conocer. Tú necesitas es tener al Espíritu Santo, porque si tú tienes al Espíritu Santo, Él va a propiciar un encuentro con la persona que Dios quiere que comparta la vida. Por ejemplo, yo estuve viviendo en Bogotá, estuve en Miami, estuve viviendo en Bucaramanga y luego llegué a Barranca. Y adivine dónde encontré a mi esposa. ¿En Miami? No. ¿En Bogotá? No. En Barranca, ahí. Y yo recuerdo la primera vez que la vi. Estaba entrando en el almacén que yo tenía y vi una rubia despampanante con unos rizos de oro que entraba, una camisa amarilla y un jean y unos zapatos deportivos. Eso me impactó, esa imagen la tengo presente, porque es el Espíritu Santo que nos guía, que nos muestra, que nos revela. Ahora, también el Espíritu Santo nos lleva a alejarnos de personas que no nos convienen. El Espíritu Santo hace cosas y nos aleja de personas que no nos convienen. Y a veces no es de la mejor manera.
No es que uno lo entiende, dice me voy a alejar. No, Dios permite cosas duras para que nosotros nos alejemos de personas que no nos convienen. Ahora, también el Espíritu Santo nos lleva a estar en el lugar correcto a la hora correcta. Y nos quita del lugar incorrecto cuando estamos en el lugar incorrecto. Eso hace el Espíritu Santo. Nos guarda del mal, nos cuida, nos protege, nos libra. Pero hay que entender que necesitamos anhelar ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu Santo? Diga conmigo, los hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios, los que somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué necesitamos ser amigos del Espíritu Santo? Número 2, porque el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda todo lo que Jesús dijo. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda todo lo que Jesús dijo. Nos recuerda la palabra de Dios. Dice Juan 14:26, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Entonces, dos cosas que hace el Espíritu Santo. Nos enseña. Ahora, yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos tienen un espíritu enseñable? Porque hay personas que son tan testarudos, son tan duros de servir que ni siquiera al Espíritu Santo le ponen cuidado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos va a recordar algo el Espíritu Santo si no leemos ni meditamos la palabra de Dios? ¿Qué te va a recordar si no la estudias? Solamente esperas que te llegue el versículo bonito que te mandan. Y ahí con ese versículo, cree que ya cumpliste. No, Dios quiere que tú y yo meditemos en la palabra, leamos la palabra, que lo hagamos en orden. Eso nos va a bendecir, eso nos va a llenar. Mis amados, el nombre del Espíritu Santo en griego es el Paracleto. Algunas traducciones traducen esta palabra como el Consolador, es decir, que nos consuela, ¿cierto? Pero también otras traducciones lo traducen como el abogado defensor, porque Él nos defiende ante nuestros enemigos. Dios, el Espíritu Santo nos defiende ante los ataques del enemigo, ante los ataques del diablo, ante los errores que vayamos a cometer, ante gente inicua y perversa que solamente nos busca para sacar provecho de nosotros. El Espíritu Santo nos defiende. Aleluya. Número 3. ¿Por qué necesitamos ser amigos del Espíritu Santo? La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo, si nosotros lo dejamos, va a cambiar nuestra forma de pensar tan negativa y pesimista. Escúchalo bien. Si tú y yo le permitimos al Espíritu Santo, Él va a cambiar nuestra forma de pensar negativa, pesimista, nuestro carácter. Algunos alguna vez nos han dicho, Señor, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué yo soy tan tonto? ¿Por qué yo soy tan agrio? ¿Por qué yo soy tan áspero? ¿Por qué tengo un carácter fuerte? ¿Por qué tengo un carácter débil? Y algunos lloran, dicen, es que yo no sé qué me pasa. ¿Sabe por qué? Porque no han permitido que el Espíritu Santo moldee y controle su carácter. Mis amados, dice la palabra que Jesucristo tenía epiqueia. ¿Qué es epiqueia? La dulce sensatez. Tenía una dulce sensatez. Y tú tienes que ser sensato y tener una dulce sensatez en la vida. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cómo responder ante esta situación? Pero Jesús un día cogió un látigo y sacó a todos los vendedores que había en el templo. Es decir, Jesucristo tenía carácter, tenía templanza. No le corría a ningún fariseo que viniera a tentarlo. Él sabía cómo responderle a cada uno. Y eso, ¿cómo lo logramos? Diga, con el Espíritu Santo viviendo en nosotros.
Es la manera como nosotros sabemos responder a cada cual como corresponde. Y eso es clave, porque nosotros tenemos que tener esa sensatez. Como la tuvo Pablo un día. Dice que hubo una manifestación, un alboroto, y lo cogieron y lo llevaron preso y lo llevaron ante los romanos. Y entonces dice que vinieron los acusadores. Dice, a los judíos le habló en hebreo. A los romanos, los soldados, le habló en latín. Y a otros funcionarios le habló en griego. Él sabía quién tenía de frente y sabía cómo hablarle. De la misma manera, tú tienes que saber quién tienes de frente y tienes que saber cómo hablarle y cómo llegarle al corazón y cómo hacer una empatía, cómo tener la dulce sensatez de Dios para que puedas realmente vivir en esta tierra en paz y lleno de la consolación del Padre. Efesios 4:23 dice, en cambio dejen que el Espíritu lo renueve los pensamientos y las actitudes. Mis amados, el Espíritu Santo quiere renovar esos pensamientos. Esos pensamientos que tenemos, esas actitudes. A veces son pensamientos viejos, pensamientos antiguos, pensamientos de la vieja guardia, pero hay que renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestros pensamientos y las actitudes, es decir, nuestro carácter, la manera como enfrentamos las situaciones de la vida, la manera como hacemos las situaciones y cómo enfrentamos las situaciones de la vida. Y eso solamente lo produce el Espíritu Santo. Alguna vez estaba manejando en alguna ciudad y de pronto yo vi por el retrovisor que algo volaba por encima de la camioneta. Sentí un golpe y miré por el retrovisor y vi que algo volaba. Era un joven de 15 años que había tomado una moto sin permiso, una moto grande. Se había ido y se había estrellado. Iban con dos personas. La chica voló por allá abajo a una falda que había de la carretera. El chico vino y lo recibió el andén y le partió el pie como en dos pedazos y le hizo así. ¿Qué hacer en un momento complicado como ese? ¿Sabe yo qué hice? Yo cogí al chico, lo tomé en los brazos, lo subí a la camioneta y lo llevé al hospital de urgencias. Lo recibieron y luego me fui. Ese hijo era el hijo de una mujer que era la amante de un jefe de la guerrilla. No era cualquier perita en dulce allá en aquel tiempo donde estaba la situación complicada. Pero ¿sabe qué dijo esta persona? Nadie hubiera hecho eso. ¿Qué hace la gente cuando tiene una situación así? No toque, no mueva, que viene circulación. Ahora aunque no vienen, ¿no? Ahora no puede, no. Pero una situación que hace. Y yo no sé cómo Dios me dio fuerzas. Eso es el Espíritu Santo que mora en uno. Porque esa situación me sirvió, ¿cierto? Para salir del problema y salir bien librado. Con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo nos renueva los pensamientos y las actitudes. Número 4. ¿Por qué necesitamos ser amigos del Espíritu Santo? Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos llena con el amor del Señor. ¿Cuántos necesitan el amor de Dios? Necesitamos el amor de Dios para compartirlo. Mis amados, en cada uno de nosotros ha pasado mucha agua por debajo del puente. Y han pasado cosas duras, difíciles, complicadas. Y a veces se endurece nuestro amor. No amamos a nadie. Solamente estamos mirando ahí cómo yo salgo bien librado. Cómo yo me defiendo. Y siempre estoy a la defensiva como gato patas arriba. ¿Por qué? Porque he sido herido en la vida. Y no está el amor de Dios en mi corazón. No está la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
Cuando uno sale por la calle y va en el carro, una cantidad de personas vienen a pedirle dinero. Es decir, en la salida son por lo menos 5 o 10 personas. Pero a algunas el Espíritu Santo le dice, dele a ese no le dé nada. Porque somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque Él nos guía a toda verdad. Y Él nos llena de amor. Y necesitamos ser llenos de amor. A veces nosotros, especialmente los hombres, no expresamos el amor. No lo declaramos. Porque no hemos podido vivir en el amor de Dios. En el amor que hace que cambiemos, que hablemos diferente. Que reaccionemos diferente. Que tengamos una palabra amable. Que seamos cariñosos con nuestras esposas. Y eso lo provoca el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Dice Romanos capítulo 5, versos 4 y 5. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, cuando tenemos el amor de Dios, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, tenemos paciencia, tenemos aguante, tenemos resiliencia, ¿cierto? Para compartir con las personas, para aguantarlas, para pensar, esta persona está brava porque algo le pasó, una situación tiene, un problema, algo le pasa, ¿cierto? Y entender las personas. ¿Y eso cómo se logra? Cuando el Espíritu de Dios derrama del amor de Dios sobre nuestro corazón, sobre nuestras vidas. Número 5. Tenemos que ser amigos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. Alguna vez escuché en la radio, hace unos 30, 40 años, yo era un niño, pero me impactó. Había un programa Solución a su problema en Todelar a las 2 de la tarde. ¿Alguien lo escuchó? Mira, hay uno que dice, sí, el pastor está diciendo verdad. Crean que así fue. Y en ese pastor escribía una mujer, dice, le mandaba la carta ahí al doctor o a las personas que aconsejaban. Dice, soy una mujer de 17, 18 años, vivo en una casa, somos 5 hermanos, pero yo siempre vi que mis padres preferían al otro, hasta que después supe que realmente yo no era hijo de ellos. Me habían recogido porque mis padres verdaderos me abandonaron y ellos me recibieron. Pero yo siempre vi que no me trataban como realmente sus hijos. Y eso le pasa a algunos cristianos. Se sienten como de visita. No se sienten en la casa de Dios. Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, dijo Jesucristo. Pero la verdad es que hay una morada para ti y para mí. Y Dios quiere que nos sintamos como en casa desde ya. Que nos sintamos hijos de Dios. Y el pecado hace que nos sintamos que no somos hijos de Dios. Hay dardos del diablo que muestran o que colocan las personas pensamientos de que no son hijos de Dios. O que por los pecados que cometieron, Dios no los perdona. No es así. Dice la palabra que Dios perdona todos nuestros pecados. Y todos son todos. Por eso, mis amados, tenemos que acercarnos a Dios como hijos de Dios. Porque el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Diga conmigo, Dios es mi papá. Dios es mi padre. Yo soy su hijo. Gálatas 4:6 dice así. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es decir, que por el Espíritu de Dios le podemos decir al Dios glorioso, creador del universo, le podemos decir papá, papi, daddy, el amor de mi corazón, mi amado Padre, por el Espíritu de Dios. Nos da confianza, nos da seguridad de que somos hijos de Dios. Dice Romanos 8:11, dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes.
Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en nosotros. Aleluya. Esto quiere decir, mis amados, número 6, que el Espíritu de Dios hace vivificar nuestro cuerpo. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo vivifica nuestro cuerpo. Por eso, declare la palabra: el Espíritu de Dios está en mí. Por tanto, mi cuerpo se rejuvenece, mis órganos internos se rejuvenecen, mis huesos se fortalecen, mi rostro se rejuvenece. Yo tengo la gracia de Dios, ¿cierto? Porque por el Espíritu de Dios hace que nuestros cuerpos mortales se vivifiquen, sean fuertes, lleguemos a buena vejez, seamos saludables. Y eso lo hace el Espíritu de Dios en nosotros, ¿cierto? Nos hace sentir vida, nos hace sentir plenos, nos hace sentir capaces, nos hace sentir que hasta el último día de que Dios nos tenga en esta tierra vamos a estar haciendo la tarea. Y no que ya me voy a pensionar, que ya no voy a seguir haciendo la tarea que Dios me llamó a hacer. No, hay que hacer la tarea hasta el último día, hasta el último día. Y como dijo Pablo, podemos decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me espera la corona de justicia que Dios tiene para mí. Pero no solamente para mí, sino para todos aquellos que esperamos la venida del Señor. Número 7. ¿Por qué necesitamos ser amigos del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo pone en nosotros la evidencia visible de que estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Esa evidencia es el fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, cuando andamos en el Espíritu, entonces esa presencia de Dios empieza a dar fruto. Es decir, cambia. En la casa donde vivíamos hubo un testimonio tremendo. Había una familia que siempre el hombre llegaba borracho, qué sé yo, y habían tremendas peleas en esa casa. Era algo tremendo que se escuchaba prácticamente una vez a la semana, 2 veces a la semana. Pero luego esa familia se convirtió y todo ese conjunto recibió el testimonio de que Dios cambia las vidas, que el Espíritu Santo nos transforma, que el Espíritu Santo nos cambia. Por eso ya no somos más gritones, por eso ya no somos más echavainas, ya no hablamos con sarcasmo, ya no estamos cobrando el favor antes. No, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice Gálatas 5:22, dice: en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor. Tenemos el amor de Dios, tenemos la alegría de Dios, el gozo de Dios, la paz, la paciencia, la gentileza, ¿cierto? La bondad, somos buenos, la fidelidad, la humildad y control propio. Para esto no existen leyes en contra de esto, porque el fruto del Espíritu Santo, donde quiera que va, siempre queda bien parado. Por eso, mis amados, el Espíritu de Dios hace que seamos transformados. El Espíritu de Dios hace que seamos cambiados. El Espíritu de Dios hace que seamos liberados. El Espíritu de Dios ya hace que ese espíritu vengativo, ese deseo de venganza ya se calma. Ya no hay ese deseo de venganza. Ese deseo de siempre cobrar por el favor ya se acaba, porque ahora lo hacemos con gozo y con alegría. Es decir, somos transformados y la gente lo ve. La gente ve en nosotros algo diferente. Y número 8, necesitamos la amistad del Espíritu Santo, porque con el poder del Espíritu Santo haremos las mismas obras que Jesucristo hizo. Juan 16, 5 al 8 dice así. Jesucristo está hablando con los discípulos y les dice:
Ahora voy a aquel que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde voy? En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. Es bien interesante, dice Jesús, me voy. ¿Qué hicieron los discípulos? Se entristecieron. Se acabó la comida gratis, se acabó el pescado gratis, se acabó la paga de impuestos gratis. Estaban pensando en eso. Ninguno le preguntó, oiga, Señor, ¿para dónde te vas? Sino estaban pensando en su comodidad. Y dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya. Es bien impactante. Jesucristo dice, es mejor, le dice a sus discípulos, es mejor para ustedes que me vaya. Y entonces el pan y el pescado y los milagros y las respuestas y las señales, ¿dónde quedan? Dice, porque si no me fuera el abogado defensor, el consolador, el Espíritu Santo, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Es decir, Jesucristo dijo, yo me voy. Y es mejor para ustedes que yo me vaya. Eso le conviene a ustedes. Pero no solamente a ustedes, sino a todo el mundo, dijo Jesucristo. Porque el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, ¿cierto? Y le muestra la justicia de Dios. Y le muestra el juicio que viene. Por eso dice, les conviene que yo me vaya. Ahora, una de las razones es porque aquí en la tierra Jesús estaba limitado a su cuerpo. Pero al ascender, ahora el Espíritu Santo está con nosotros. Dice que Jesucristo resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y a los 10 días vino el Espíritu Santo sobre los que estaban esperando. Ahora, ¿sabían que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, aunque era Dios, vivió como ser humano? Y aquí es donde tenemos que entender esta revelación. Jesucristo en la tierra fue 100% hombre. Esto es importante que lo entendamos, porque todos los milagros que Jesús hizo aquí en la tierra, los hizo por el poder del Espíritu Santo. Cuando sanó, era el poder del Espíritu Santo. Cuando liberó, era el poder del Espíritu Santo. Cuando multiplicó los panes y los peces, era el poder del Espíritu Santo. Todos esos milagros los hizo por el poder del Espíritu Santo. Hechos 10:38 es un verso poderoso. Dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fue después que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo que hizo todos los milagros. ¿Recuerda cuando Jesús se bautizó allí en el Jordán? Y dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De ahí en adelante, Jesucristo empezó a ministrar con milagros, a hacer milagros y señales. ¿Por qué? Porque estaba ungido con el Espíritu Santo. Y mira cómo dice Lucas 4:18, dice, está hablando Jesucristo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque en cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mire lo que hacía Jesucristo. Pero no lo hacía por sí mismo, sino porque había sido ungido con el Espíritu Santo. Y de la misma manera, el mismo ministerio que Jesucristo hizo aquí en la tierra, Dios nos empodera para que ustedes y yo lo hagamos de la misma manera, porque también somos ungidos con el Espíritu de Dios. Colócate de pie ahí, por favor. Coloquemos Lucas 4:18. Por favor. Y cuando leas este versículo, vas a colocar tu nombre
el Espíritu del Señor está sobre mí. Carlos, Luis, el nombre que tú tengas. Y decláralo ahí fuerte. ¿Listo? 1, 2 y 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, Héctor, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Apláudalo ahí, decláralo, porque sobre ti está el Espíritu de Dios. Puedes sentarte, mi amado. Ahora, Jesucristo prometió que lo mismo que Él hizo nosotros lo podemos hacer. Y aún cosas mayores haríamos. Aún cosas mayores haríamos. Dice Juan 14:12. Les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. ¿No le parece impactante? Déjeme ese verso, por favor, ahí. Dice, les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Ahora, yo te pregunto en esta mañana, ¿crees que lo que dice Jesucristo es verdad? ¿Tú lo crees? Ahora, ¿por qué es importante extender esto? Porque Dios quiere que creamos. Todo el que cree en mí, el que cree en Jesucristo, el que cree en que derramó su sangre preciosa por nosotros, el que nos limpia de todos nuestros pecados, el que vino y se dio por nosotros, el que vino y nos redimió, pagó el precio que nosotros teníamos que pagar y nos dio vida y vida eterna. Por eso dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y nos dio el ministerio, mis amados, me ha enviado a sanar a los quebrantados. Primero, a dar buenas noticias a los pobres. ¿Cuál será una buena noticia para un pobre? Que puede salir de la pobreza, que puede salir de la escasez a lo necesario, que puede pasar de lo necesario a lo suficiente, que puede pasar de lo suficiente a lo abundante, que hay provisión de Dios, hay buenas noticias para el pobre, que Dios lo hará. Pero también me había enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quién es un quebrantado de corazón? Un adolorido, un enfermo del alma, alguien que tiene dolor en el alma. Pero también a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién es una persona cautiva? Una persona que está atada por sus miedos, por sus temores y por el diablo, y no puede avanzar en la vida. Y Dios vino a través de Jesucristo a liberar a esas personas y dar vista a los ciegos. ¿A cuáles ciegos? A los que físicamente, pero también a los espirituales, a aquellos que no pueden ver la luz de Cristo. Ayer mi esposa decía, estaba compartiéndole a una persona y yo le hablaba de Cristo, y esta persona lloraba y lloraba y lloraba. ¿Quién hace eso? Pues el Espíritu Santo, ¿cierto? Que vive en la pastora para ministrar y compartir. Pero también el Espíritu Santo sobre aquella persona, convenciéndola de pecado, de justicia y de juicio. Pero también a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Una de las cosas, mis amados, que nos debe alegrar de este último tiempo, que son los juicios del Señor. La palabra lo llama el día del Señor. El día del Señor. Llama al último tiempo. Y a veces nos queremos cargar con lo que está sucediendo. Pero déjame decirte, junto con las situaciones, me dijeron que esta semana tembló fuerte aquí en en Bucaramanga, nosotros no estamos por aquí. ¿Qué día?
¿Qué día, perdón? ¿Cómo a qué horas? ¿Mm? ¿De la noche o de la mañana? De la noche, tembló. Ve, nosotros no estamos aquí y no supimos, ¿cierto? ¿Qué siente la gente? Miedo, temor, angustia. Y déjeme decirle que un temblor es una señal buena, porque Dios nos está avisando, Dios está alertando a la gente. Es bueno. Una vez le pregunté a una persona que no es creyente, le pregunté, ¿usted vive en un apartamento alto? ¿Qué hizo cuando tembló? Y me dijo, lo único que hice fue con mi esposa y los hijos nos agarramos y empezamos a pedir misericordia a Dios y a clamar a Dios. Le dije, muy bien, qué bueno, por algo se empieza, porque está aprendiendo a conocer a Dios. ¿Por qué les digo que es bueno? Porque en el día de Pentecostés, ¿qué sucedió? Tembló y Dios estaba anunciando todos estos temblores que suceden. Algunos más fuertes que otros, es Dios anunciándose y diciendo, vengo pronto, voy a regresar. Y Dios quiere que nosotros estemos listos, que estemos preparados, que no le tengamos temor a estas situaciones, porque Dios guarda a sus ungidos. ¿Recuerda la situación, el capítulo que lo leyeron hoy? Jeremías capítulo 45 es, ¿cierto? Y estaba hablando Baruch, porque estaba en los tiempos del juicio de Dios sobre Jerusalén. Ya había venido Nabucodonosor, ya había incendiado la ciudad, había llevado cautivos, la ciudad estaba en ruinas, y Jeremías tenía un secretario, Baruch, y este secretario escribía. Y entonces ahí Dios le da una palabra profética a Baruch por medio de Jeremías. Le dice, mira Jeremías, tú eres muy quejetas. Perdón, mire, le dice por medio de Jeremías, mira Baruch, tú eres muy quejetas. Te vives quejando. Estás pidiendo casa, carro y beca. Pero sepa que no se te dará, porque en esta hora estoy trayendo juicio. Lo único que voy a hacer contigo es que voy a guardar tu vida donde quiera que vayas. Toma eso por botín. Toma eso por bien, que estás vivo. Y de la misma manera, la palabra de Baruch es la palabra de Dios para algunos aquí en este tiempo, que viven amargados, que dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué allí? ¿Por qué la misma cosa? ¿Por qué la misma situación? ¿Por qué no cambian las situaciones? ¿Por qué no pasa nada? Y Dios te dice, deja de quejarte. Deja de llorar tanto. Por lo menos estás vivo. Porque en la pandemia Dios se llevó a muchos. Y en los juicios de Dios, Dios se lleva a muchos. Baruch era el escribiente. Escribía, el rey quemaba los rayos y le tocaba otra vez a Baruch escribir. Y no era tan fácil, no era con kilométrico, sino era con pluma y tinta. Y eso no es tan fácil escribir. Y Baruch ya estaba cansado, sí, de la reprimenda del pueblo, de la burla de la gente. Le decían a Baruch, ¿qué haces detrás de ese profeta Jeremías? Que lo único que hace profetizar es mal. ¿Qué haces detrás de él? Busca lo tuyo, busca lo tuyo. Y de la misma manera, el diablo a algunos les daña la mente, porque el Espíritu Santo medio se empieza a mover en ellos y le dice, mira, tú también ya puedes hacer lo mismo que el pastor. ¿Qué haces ahí? Busca otro lugar, vete, que hay algo más para ti. Y muchas veces las personas que no son guiadas por el Espíritu de Dios caen en esa trampa. Pero en este tiempo el Espíritu de Dios nos dice, mire, tienen la vida, desen por bien servidos, porque es lo que tendrás en este tiempo de juicio de Dios sobre la tierra.
siempre el remanente estará seguro y habrá pan y pez y agua para el pueblo de Dios. Habrá alimento, y es lo que tenemos que fortalecernos para seguir hablándole al Señor. Por eso, mi amado, siempre que veas o sientas un temblor, ya no vas a pensar en una destrucción que hubo antes, sino vas a pensar en el libro de los Hechos, que antes de venir el Espíritu de Dios sobre los apóstoles, hubo un temblor. Y si hubo un temblor, no fue un temblor pequeño, tuvo que ser un temblor duro, que todos lo sintieron. Y el Espíritu de Dios estaba diciendo, aquí estoy y aquí vengo. Y de la misma manera, las mismas señales que ocurrieron en la primera venida de Jesucristo son las mismas señales que ocurrirán en su segunda venida. Por eso estamos creyendo al Señor y estamos caminando con Él. Por eso, no olvides que necesitas ser amigo del Espíritu Santo, que necesitas cuidar tu casa como templo para el Espíritu Santo, que necesitas hablar con el Espíritu Santo, preguntarle, escuchar la voz del Espíritu Santo para ser guiado por Él, para vivir en el Espíritu. Eso implica todos los días, y para andar en el Espíritu, eso implica cada decisión, pequeña o grande, sea guiada por el Espíritu Santo. El viernes escuchábamos el testimonio de Melissa, que me bendijo mucho. Me dijo, queríamos salir al exterior, queríamos ir a Australia, y oramos, ofrendamos y ayunamos para pedir la voluntad de Dios. Y algunos tienen decisiones más grandes y no se les ocurre ni siquiera preguntarle a Dios. Pero recuerda, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos muestra el peligro. El Espíritu Santo nos empodera. El Espíritu Santo coloca del amor de Dios en nuestros corazones para que la gente pueda ver en nosotros la presencia de Dios.